60 años y contando. Esta es la historia de EPM y sus 60 años. Oye, abuela, EPM también está de cumpleaños. Cumple el mismo día que vos. Sí, mijo. Y yo me conozco toda la historia de EPM. 60 años y contando. La serie que cuenta no solo la historia de EPM, sino también nuestra historia. Una producción de la estrategia radial Grupo EPM. En el capítulo anterior empezamos esta aventura recorriendo la Medellín antigua. Conocimos cómo vivían los primeros pobladores de ese valle próspero, que soñaba con surgir y convertirse en una gran ciudad. Hoy contaremos un poco más de esa historia. Daremos un recorrido por el siglo pasado y conoceremos cómo en esta, nuestra ciudad, se empezaron a construir las primeras empresas para prestar los servicios públicos. Así es, hoy conoceremos los primeros pasos que llevaron finalmente a la creación de las empresas públicas de Medellín o EPM, como la conocemos hoy. Que comience la aventura. Hoy, en 60 años y contando, días de tranvía. Ay, no, abue. Es que esto está demasiado difícil. ¿Yo qué me voy a aprender todos esos pasos? Paciencia, mi niño, paciencia. Esa es una virtud, mi Sebas, que tienes que trabajar. Ay, abuelita, pero es que eso es muy difícil. Además, sin ofender, el baile del tango ya está como pasado de moda. ¿Cómo que pasado de moda? ¿Y desde cuándo la cultura va pasando de moda así como así? ¡Qué tristeza! Por eso es que la gente ya no conoce su historia. Eso sí es verdad, no te lo voy a negar, abue. Pero es que los tiempos cambian. Pues sí, yo sé que todo cambia, pero por ejemplo ese tango que está sonando, a mí me recuerda la calle Gardeliana. Allá yo me iba con tu abuelo a bailar. Nos íbamos en tranvía por todo Ayacucho. Ah, bellos tiempos aquellos que no volverán. ¿Cómo así, abuela? El tranvía apenas lo acaban de inaugurar. ¿Y cómo que usted viajaba en él con el abuelo para ir a bailar? Mijo, es que antes también había un tranvía eléctrico. Se construyó por allá en 1921 y era el principal medio de transporte de la ciudad. Y además del tranvía, ¿qué otras cosas empezaban a suceder para la ciudad en esas épocas, abuela? Pues otra, y creo que una de las más importantes, Sebas, fue que por esos mismos años también se empezaron a conformar las empresas públicas municipales. ¡Ay, qué chévere! O sea que hace muchos años ya hacían cosas tan avanzadas. Para que veas que sí. Bueno, no es la misma tecnología de ahora, pero eso era una belleza para su época. Recuerdo que hasta el aire era distinto por aquellos días. Ay, a mí me encantaría conocer esa época y todos los cambios que estas nuevas alternativas trajeron a la ciudad. Bueno, hagamos un viaje por el tiempo en tranvía y vamos a conocer un poco más de nuestra historia, pero con una condición. ¿Cuál? Que debes seguir ensayando el baile y que te lo vas a aprender todo para la presentación. De una, pero viajemos pues por el tiempo en el tranvía. Yo sí quiero que todos sepamos cómo era eso. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platean. Y esta es la Medellín de 1920.
Conformación de las empresas públicas municipales. Como ya lo hemos narrado anteriormente, Medellín es una ciudad que para el siglo XX ya estaba montada en el tranvía de la transformación. En 1895 fue creada la Compañía de Instalaciones Eléctricas de la ciudad y en 1898 empezó a prestar el servicio de alumbrado público. En 1911 se constituyó la empresa de acueducto y en 1914 la Compañía Telefónica de Medellín empezó a prestar el servicio de teléfonos a la comunidad. En 1921, el tranvía, como primer medio de transporte público para Medellín, se hizo realidad, al igual que la gran transformación que trajo la creación de las empresas públicas municipales. Medellín ya en los años 20 empieza a reventar el esquema de pueblo tradicional antioqueño. Ya en los 20 aparecen nuevos edificios, como ya habíamos mencionado, aparece ya la construcción de la Catedral Metropolitana y aparecen nuevas fábricas, pero aparecen también unos proyectos que llaman proyectos de planificación urbana, que eso no existía. La Facultad de Minas hizo por esa época el primer plano organizado de Medellín, o sea, un plano ya no con casitas de baratadita, sino un plano rectilíneo con miradas, y empiezan a pensar en un Medellín futuro. De hecho, gente como Ricardo Lano y gente como el mismo Nel Rodríguez o la misma familia Vieco en cierta medida ya estaban pensando que Medellín no podía quedarse estancada y que tenía que haber un plan regulador que favoreciera la expansión urbana de todo ese municipio. Ya era un municipio, considerado municipio y capital del departamento, había que ponerlo al nivel de una gran capital. Entonces aparece una serie de transformaciones urbanas ahí en los años 20 y aparece lo que llaman el cemento, aparece también las fachadas, aparece lo que llaman la ornamentación urbana, que fue muy importante entre los años 20 hasta los 50, 60, los edificios tenían una hermosa ornamentación. Muchos de esos edificios tenían ornamentación estilo Art Deco. Mi nombre es Lucio Chiquito Caicedo, trabajé en empresas públicas, primero como jefe del departamento técnico de la segunda gestión de empresas y luego como jefe del departamento de planeación cuando se fundó EPM en 1955. El Consejo Municipal de Medellín, sobre todo, con concejales ad honorem, fueron creando toda esta riqueza que hoy tenemos. Luego, alrededor de 1920, las familias ricas de Medellín mandan sus hijos a estudiar a Estados Unidos, a Europa, regresan los muchachos bien preparados y se dan cuenta de lo que necesita la ciudad y rápidamente llegan al Consejo Municipal y de allí empiezan a establecer los organismos administrativos para manejar el acueducto, la energía, los teléfonos, ¿no?, el matadero, la pasteurizadora. Entonces, ese conglomerado de jóvenes deseosos de hacerse notables producen el primer acuerdo en 1920, que todas esas empresitas que se manejaban por juntas van a constituir las empresas públicas de Medellín. Y como iba creciendo la administración pública y se le quería personal preparado, y estos jóvenes que iban a Estados Unidos y a Europa traían nuevas ideas, entonces el verdadero nacimiento de las empresas nace en 1942. El Consejo Municipal dice, bueno, se acabó esto aquí. Únicamente va a haber empresas públicas de Medellín. Y entonces tenía acueducto, energía, teléfonos, ya estaba funcionando el tranvía, matadero y todas esas cosas. Y fundó 3 secciones. La primera sección, energía, porque era la que se le veía más futuro. Y la segunda sección era acueducto, teléfonos, tranvía. Y una tercera sección, que es lo que se llamamos hoy empresas varias. Esa se entendía con las plazas de mercado, que eran municipales desde esa época,
el matadero, había una fábrica de tubos para hacer los alcantarillados, que los vendía el municipio. Después manejó la sección de las plazas de feria, ¿no? Entonces, ese es el verdadero nacimiento en 1942. Se fundó Empresas Públicas de Medellín, que era encargada de dos cosas al mismo tiempo: la energía eléctrica, el agua y la recolección de residuos sólidos. El cambio, sobre todo fundamental, de la energía eléctrica, de los acueductos y alcantarillados, inicia realmente para los años 30, que fue ya una cosa más avanzada. Ay, me parece como si fuera ayer. Esta época de mi vida fue de las más hermosas. Es que eso que decías, abuela, de que hasta el aire era distinto, es verdad. En esta época se respira de otra forma. Claro, Sebas. Además, el tranvía era casi nuestro único medio de transporte público. Abuela, ¿y qué son todas esas obras que están haciendo? Pues mira, mijo, lo que pasa es que para esta época Medellín vive una gran transformación con el proceso de creación de las empresas públicas municipales. ¿Cómo así, abuela? Y es que las empresas de servicios no fueron siempre públicas como ahora. No, mijo. Al comienzo las empresas de servicios estaban en manos de privadas. Fue en los años 20 en que, por una petición del Consejo Municipal y algunas personas reconocidas e importantes de nuestra comunidad, se inició la constitución de las empresas públicas para que el municipio prestara los servicios. Yo pensé que eso siempre había sido público. Supongo entonces que los cambios que esto trajo fueron muy grandes e importantes. Claro, la ciudad se transformó tanto económica como socialmente, también en su infraestructura. Las plazas de mercados, los parques y demás se trasladaron del lugar y se construyeron en zonas que brindaban mejores condiciones para el acceso a los servicios públicos. Definitivamente Medellín sí ha sido siempre innovadora. Medellín y su gente. Pues si no vea, mi hijo, lo innovadores que somos nosotros viajando por el tiempo. Integración de las empresas públicas municipales y la conformación de las empresas públicas de Medellín. En el año de 1920, en Medellín se inició la municipalización de los diferentes servicios públicos domiciliarios, dando así paso a la conformación de las empresas públicas municipales. Eso obligó a que la municipalidad tomara acuerdos de regulación del manejo de las aguas públicas, porque todavía la energía eléctrica no está tan regulada. Los dinamos de energía eléctrica eran en manos privadas. Pero así como fue paulatinamente peleándose los derechos de agua, también fue paulatinamente buscando la manera de que el servicio de energía eléctrica fuera para todo el mundo. Lo que no pasó con el servicio telefónico. El servicio telefónico inicialmente y por mucho tiempo fue de ricos y para ricos. O sea, los pobres no tenían teléfono. Los primeros teléfonos públicos realmente aparecen en los años 50, que aparecen los teléfonos de moneda. Y los teléfonos ya para la gente empiezan también por esa misma época, pero fue poco a poco llegando, porque no todo el mundo tenía la posibilidad de comprar un teléfono. Pero la pelea por conseguir esos derechos de servicios públicos tuvo que cambiar razón social esas empresas privadas para beneficiarse del Estado mismo. En 1954, la Asamblea Nacional Constituyente expidió el Acto Legislativo número 5, que autorizó a los municipios para crear establecimientos públicos con personería jurídica autónoma para la prestación de servicios. Con base en este acto, por decreto 1816 de 1955, el Gobierno Nacional autorizó al municipio de Medellín para la creación de uno, y fue el Consejo Administrativo de la ciudad, el cual, mediante el Acuerdo 58 del 6 de agosto de ese año,
organiza entonces el establecimiento público autónomo encargado de la administración de los servicios públicos de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado y teléfonos. En aquel entonces, el doctor Carlos Lleras Restrepo, él tenía a sus amigos aquí y los asesoró para luchar y crear que el municipio creara su corporación como ente autónomo. Y allí hay un abogado, Diego Tobón Arbeláez, que era el secretario del departamento jurídico de Banco Comercial Antioqueño, una lumbrera en ciencias legales, y amigo del doctor Carlos Lleras Restrepo. Entonces ellos le consultaron al doctor Carlos Lleras, y entonces el doctor Carlos Lleras, pues coequipero del doctor Diego Tobón Arbeláez y otro grupo de abogados, porque ha habido inteligencia para estas cosas. Entonces, el doctor Daniel Londoño Villa, que fue alcalde como 3-4 meses, que es del Banco Bogotá, cuando empezó a gestionarse la fundación del ente autónomo, entonces con el doctor Diego Tobón nombró otros abogados amigos de ellos para estudiar cuáles podrían ser los estatutos de ese ente autónomo. De verdad que cuando el Consejo decretó el 6 de agosto de 1955 la creación del ente autónomo, ya los estatutos están prácticamente listos y empezó a actuar. Un conjunto de personas muy valiosas que tenía la ciudad en ese momento, todas desinteresadas en crear, una organización apolítica. En estos 60 años la política ha estado ausente de PM. Claro que les devuelve guada, como dice, ¿cierto? Pero en términos generales ha sido apolítica. Y eso viene desde el nacimiento, porque esa fue la condición de la creación del ente autónomo. En este proceso de transformación y crecimiento para nuestra ciudad participaron muchísimas personas, quienes con su arduo y entregado trabajo sentaron los cimientos de la gran empresa que es hoy EPM. El primer gerente de EPM, pues como grupo de la organización del año 42, fue el doctor Carlos Gutiérrez Bravo, por sugerencia del alcalde de ese entonces, Bernardo Coco, quien declaró en el Consejo que la organización de los servicios públicos de Medellín era tan grande que el alcalde no podía manejar eso y que eso necesitaba una persona completamente independiente. Ese gerente fue el doctor Carlos Gutiérrez Bravo. Y entonces el doctor Carlos Gutiérrez Bravo, entonces dijo, yo tampoco soy capaz de manejar solo. Pidió su gerente y hizo nombrar al doctor Oscar Vaquero Pinillos. Surge Oscar Vaquero vinculado con las empresas públicas de Medellín por allá del año 1953 tal vez. Y ya luego, cuando se funda la empresa el 6 de agosto del 55, Oscar Vaquero es el primer gerente del ente autónomo. Mientras tanto, todos esos años atrás, él había sido un constructor, como muchos en las empresas públicas de Medellín, contratista, y de lo que yo más me acuerdo es la construcción del acueducto de la Quebrada de Guaná, desde mucho antes de San Cristóbal hasta aquí, hasta Robledo. Él era una persona muy seria y había tenido que trabajar muy duro en su oficina para crear la institución que él tenía. Entonces, él era muy respetado entre el gremio por su seriedad y el cumplimiento de todos sus compromisos. Yo me acuerdo que yo le ayudé a hacer el primer informe del funcionamiento de EPM. El doctor Oscar Vaquero, siendo gerente de EPM, fue el que tomó la iniciativa de construir el edificio de EPM allí en Carabobo con la avenida de Grey.
antes del complejo del Alpujarra. Y le tocó hacer muchas obras de ingeniería en la empresa, entre ellas la primera, la ampliación de la central de Guadalupe. La central de Guadalupe, que se había construido en el año 35, que tenía 40.000 kilovatios, se subió a 270.000 kilovatios. Él era el gerente. Él fue el que primero organizó el planeamiento del Peñol. Y hay que reconocer al doctor Vaquero todos los desvelos que él hizo por conseguir muy buen personal de ingenieros para que surgiera EPM. Y tenía que resolver los problemas del agua. En Medellín ya no había agua. La quebrada Piedras Blancas en verano se bajaba, entonces se hizo la represa de Piedras Blancas. A él en parte le tocó parte de la represa de Piedras Blancas. Y luego desarrollar Bocorongo, también le tocó al doctor Vaquero. La planta del Río Grande, la planta del Río Grande. Y luego él organizó un sistema, un departamento técnico, y yo fui su jefe de ese departamento técnico. El doctor Oscar Pequeño, no, vamos a hacer la planeación general de EPM. Y le tocó muy duro, porque era una época en que las empresas públicas de Medellín no tenían plata. Es que ahora están los gloriosos. En la parte humana, pues él también era muy humano, porque él había sido de una familia de pocos medios económicos. Sabía que era la escasez, cómo conseguía la arepa, de manera que él siempre le puso mucho cuidado a esa parte del bienestar de los trabajadores. Y si no me equivoco, él fue el primero que puso los primeros mojones para ese gran departamento de vivienda, o fondo de vivienda, como lo llama, que tiene hoy EPM. Él fue el primero que estableció parte de eso, porque se preocupó mucho por la vivienda de los trabajadores. Las cuadrillas de trabajadores, por ejemplo, que había muchas cuadrillas haciendo trabajos, sobre todo de acueducto y alcantarillado. Ellos mismos preparaban los desayunitos, y la leña que usaban para los fogones era la que resultaba en los bosques de Piedras Blancas. El municipio traía eso, para darle a las cuadrillas ese elemento. Él prácticamente acabó con eso y ya le dio otros medios para hacer el almuercito y el desayunito. Él se preocupó mucho por los trabajadores. Ah, güey, ¿y por qué ya no vamos a seguir montando en el tranvía si estaba tan bueno todo? Lo que pasa, Sebas, es que ya llegamos a los años 50 y para esta época el tranvía lastimosamente ya había dejado de rodar. ¿Y eso por qué? Pues sucedió que la ciudad estaba creciendo apresuradamente. Se habla de que para finales de estos años su población se triplicó. Ay, abuela, eso es mucha gente entonces. Claro, esto obligó entonces a buscar nuevos medios de transporte que fueran masivos y más ágiles y que pudieran acceder a los distintos rincones de la ciudad. ¿Y entonces en qué empezaron a transportarse a partir de los años 50? En buses. Por medio de esto se logró llegar a todos los rincones de la ciudad. Entonces no vamos a seguir viajando por hoy. Claro que sí. A esta historia todavía le falta un pedacito. Ven, tomemos ese bus para que continuemos viajando por la historia de nuestra ciudad. Buenas, señor. Usted pasa por el edificio Miguel de Aguinaga, las oficinas de las empresas públicas de Medellín. Claro, mi señora, móntese nomás que yo la dejo por ahí a media cuadrita.
Muchas gracias, señor. Con mucho gusto, mi señora. Ven, Sebas, bajémonos rapidito. Abuela, ¿y por qué vinimos hasta acá? Este edificio Sebas, más conocido como el edificio Miguel de Aguinaga, fue la primera sede de las empresas públicas de Medellín. Este era el corazón de los servicios públicos de esta ciudad. ¿Cuánto tiempo ha pasado, abuela? Esto cambió mucho, pero para mí lo más importante de este viaje ha sido conocer que los principios de EPM son una realidad. Todo lo que se gestó desde un inicio ha tomado fuerza con el tiempo y ha hecho indiscutiblemente que esta ciudad sea más grande. Gracias, Abue, por traerme a viajar en el tiempo hoy, por mostrarme toda la historia de nuestra ciudad y la de EPM, que ya entiendo por qué dicen que es de todos nosotros. Así es, EPM es de todos los ciudadanos de Medellín y se ha convertido en un motor de desarrollo no solo de nuestra ciudad, sino de Antioquia y Colombia, y empieza a hacerlo en Latinoamérica. Ay, Abue, yo estoy muy amañado en esta época tan bonita. Es cierto, Sebas, pero debemos volver a nuestro tiempo, porque acuérdate que tienes un baile por aprender y yo debo llegar a hacer la comida. Así que ve, ahí viene la ruta 2016. Nos fuimos, pero ya. Pero bueno, antes de volver a nuestro tiempo, déjame invitar a todos nuestros oyentes a que sigan pegados con nosotros, descubriendo, viviendo y haciendo historia en nuestra ciudad innovadora. Año 2016, señores y señoras. Año 2016. Estamos de regreso. ¡Nos fuimos! ¡Hasta la próxima! Han pasado 60 años y seguimos contando.